Algo ocurrió en 2026 que ya está reescribiendo las reglas del sistema financiero global y casi nadie lo está entendiendo todavía. No vino de Washington, no vino de Wall Street, no vino de la Reserva Federal, vino desde fuera del sistema, desde la alianza BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora Arabia Saudita y Egipto. En silencio, sin anuncios espectaculares ni conferencias de prensa, activaron su propio sistema monetario internacional. Lo llaman la unidad. Y no es una idea, no es un proyecto a futuro, no es una prueba. Está funcionando ahora mismo, procesando liquidaciones comerciales reales entre países sin usar un solo dólar estadounidense. Quiero que entiendas exactamente lo que esto significa, porque aquí es donde la mayoría se equivoca. Durante toda tu vida, el comercio global ha girado alrededor de un solo eje: el dólar. Casi todo lo que se compraba, se vendía o se movía entre países pasaba por el mismo canal. Un solo sistema, un solo intermediario, un solo juego. Y quien controlaba ese sistema, controlaba el mundo. Eso acaba de cambiar. Los BRICS no atacaron el viejo sistema. No intentaron reformarlo. No pidieron permiso. Construyeron algo completamente separado. Una infraestructura paralela. Sus propios rieles financieros. Su propio mecanismo de liquidación. Un sistema diseñado para funcionar al margen del dólar y que ya está abierto para hacer negocios con economías que representan a casi la mitad de la población mundial. No han derribado el sistema basado en el dólar, todavía no. Pero por primera vez en más de 80 años, existe una alternativa real, operativa y respaldada por las economías de crecimiento más rápido del planeta. El dólar ya no está solo. El monopolio se acaba de romper. Y lo que viene después va a redefinir quién tiene el poder y quién no. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. ¿Qué hace que este sistema sea diferente de simplemente usar las monedas que ya existen? La respuesta está en su diseño. El diseño es toda la estrategia. Y su fuerza está en una simplicidad cuidadosamente construida. Desde el inicio, fue creado para resolver los dos mayores temores que cualquier país tiene frente a una nueva moneda internacional: la estabilidad y la soberanía. La unidad se apoya sobre dos pilares fundamentales. Dos estructuras pensadas para generar confianza en un mundo acostumbrado a desconfiar. El primer pilar es el respaldo en oro. Cerca del 40% de su valor está vinculado directamente al oro físico almacenado en bóvedas seguras dentro de los propios países BRICS. Se trata de metal real, tangible, verificable. Oro que puede ser contado, pesado, auditado. Oro que existe fuera de pantallas, fuera de balances digitales, fuera de promesas políticas. Este detalle es clave. Durante miles de años, el oro ha sido una referencia universal de valor. Ha sobrevivido imperios, guerras, crisis monetarias, colapsos financieros y cambios de sistema. Ha mantenido su credibilidad incluso cuando todas las monedas fallaban. Al anclar una parte de su moneda a este activo ancestral, los BRICS están enviando un mensaje directo al mundo. Esta moneda está conectada con algo real, algo que no puede ser creado con una impresora ni alterado con una orden administrativa. Este respaldo funciona como su ancla de confianza. El segundo pilar es donde la estrategia alcanza un nivel mucho más sofisticado. El 60% restante está respaldado por una canasta ponderada de monedas nacionales. El yuan chino, la rupia india, el rublo ruso, el real brasileño y el rand sudafricano. Cada una representa una economía distinta, con recursos, mercados y estructuras productivas propias. Esta combinación es una apuesta deliberada por el poder colectivo. No se trata de una sola nación sosteniendo el sistema. Se trata de varias economías emergentes actuando como una sola fuerza financiera. Juntas, concentran una enorme capacidad industrial,
vastos recursos naturales, poblaciones en expansión y mercados de consumo en constante crecimiento. Su Producto Interno Bruto combinado supera los 28 billones de dólares. Esa cifra representa una masa económica capaz de sostener una moneda con ambición global. Este componente envía otro mensaje claro. El respaldo no depende únicamente del pasado, sino también del futuro. Depende de la capacidad de estas naciones para seguir creciendo, produciendo, comerciando y expandiendo su influencia económica en las próximas décadas. Así, la unidad queda estructurada como una combinación precisa. 40% de seguridad basada en el oro, símbolo histórico de estabilidad. 60% de dinamismo respaldado por economías en expansión. Tradición y crecimiento integrados en un solo sistema. Este equilibrio busca resolver un problema central del dinero moderno: ser lo suficientemente estable para generar confianza a largo plazo, y al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para beneficiarse del desarrollo económico. Una moneda inmóvil pierde relevancia. Una moneda inestable pierde credibilidad. La unidad intenta evitar ambos extremos. Por esta razón, este sistema representa mucho más que una simple herramienta de pago. Constituye un desafío estructural directo al modelo financiero que ha dominado el mundo desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Un modelo basado en el dólar como eje central del comercio internacional. La pregunta inevitable es por qué este proyecto se activa precisamente en enero de 2026. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento histórico? Para encontrar la respuesta, hay que retroceder hasta febrero de 2022. Tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos tomaron una decisión sin precedentes en las finanzas modernas. Congelaron más de $300.000 millones pertenecientes a las reservas internacionales de Rusia. Fondos acumulados durante décadas, recursos almacenados en bancos extranjeros, ahorros nacionales convertidos en activos inaccesibles en cuestión de días. Con una sola decisión administrativa, una parte sustancial de la riqueza de un país fue bloqueada. Sin negociación, sin proceso prolongado, sin mecanismos de reversión inmediatos, simplemente quedó fuera de su alcance. Para el resto del mundo, este episodio fue una señal imposible de ignorar, especialmente para aquellos países que en distintos momentos mantienen diferencias políticas o estratégicas con Washington o Bruselas. La lección fue clara. El sistema financiero global podía transformarse en una herramienta de presión. Quedó demostrado que las reservas almacenadas dentro de la infraestructura occidental podían ser utilizadas como instrumento geopolítico. Quien controla las redes bancarias, las monedas dominantes y los mecanismos de compensación, controla el acceso al dinero. Si una economía del G20, con poder militar y peso internacional, podía perder acceso a sus propios fondos, entonces ninguna nación estaba completamente protegida. Arabia Saudita observó. China analizó. India evaluó. Indonesia reflexionó. Turquía tomó nota. En cada capital se llegó a una conclusión similar. La vulnerabilidad era real. Los ahorros nacionales podían verse comprometidos si se cruzaba una línea política específica. A partir de ese momento, buscar alternativas dejó de ser un tema diplomático secundario. Se convirtió en una prioridad estratégica, en una cuestión de seguridad nacional. La unidad surge como la respuesta concreta a ese escenario, como un sistema diseñado para funcionar al margen de las estructuras dominantes, como una red paralela capaz de sostener el comercio, las reservas y las transacciones sin depender de intermediarios externos. El objetivo central es construir un escudo financiero. Un entorno donde las decisiones económicas propias no puedan ser bloqueadas, condicionadas o neutralizadas desde fuera. Este proyecto no nace del deseo de confrontación. Nace de una necesidad de protección, de la comprensión de una realidad básica del poder moderno. Quien no controla el sistema financiero en el que opera, termina siendo controlado por él. En este punto, muchos se preguntan si todo esto funciona únicamente en el papel
o si realmente puede sostenerse en el mundo real. Surge una duda natural. ¿Es posible que países enteros mantengan intercambios comerciales masivos sin depender del dólar? La evidencia demuestra que sí. Y no se trata de una proyección futura ni de una promesa teórica. Ya existe una prueba operando a gran escala. El ejemplo más claro se encuentra en la relación entre Rusia y China. En enero de 2026, cerca del 90% del comercio bilateral entre estas dos potencias se realiza sin utilizar el dólar estadounidense. Se trata de un flujo constante de petróleo, gas, maquinaria, tecnología, productos agrícolas y bienes industriales valorados en cientos de miles de millones de dólares. Todas estas operaciones se liquidan directamente en rublos y yuanes. Este mecanismo funciona como un laboratorio real para el sistema que la unidad busca implementar a nivel global. Rusia y China no esperaron a que existiera una plataforma perfecta. Las sanciones occidentales aceleraron su necesidad de encontrar rutas alternativas. La supervivencia económica exigía soluciones inmediatas. Durante años, ambos países desarrollaron sistemas paralelos, acuerdos bilaterales y mecanismos propios para reducir su exposición al dólar. Mientras el sistema oficial aún se encontraba en construcción, estas economías ya estaban utilizando vías secundarias, redes complementarias y acuerdos directos para sostener su comercio. De esta manera, demostraron que era posible operar fuera del circuito tradicional sin colapsar. La cifra cercana al 90% representa un hecho comprobado por estadísticas comerciales. No es una aspiración futura ni un objetivo político. Refleja una transformación real en la forma en que dos de las economías más grandes del planeta intercambian bienes y servicios. Marca la primera fractura visible y profunda en el dominio histórico del dólar en el comercio internacional. Este cambio confirma que un sistema alternativo puede funcionar a gran escala. Ya no se trata de una posibilidad lejana, es una realidad activa. Ahora resulta fundamental observar la dimensión del proyecto, porque es la escala lo que convierte una iniciativa interesante en una fuerza capaz de alterar estructuras consolidadas. Este movimiento no proviene de economías marginales ni de mercados pequeños buscando atención. Proviene de un bloque con peso demográfico, productivo y estratégico. La alianza BRICS, ampliada con países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, representa una concentración humana sin precedentes. Cerca del 46% de la población mundial vive actualmente en países miembros o asociados. Esto equivale a más de 3.600 millones de personas. Este dato cambia por completo el panorama. La unidad no se proyecta hacia un mercado hipotético. Nace con una base de usuarios inmediata. Millones de empresas, gobiernos y consumidores potenciales ya forman parte del ecosistema desde el primer día. Existe una demanda integrada desde el momento de su lanzamiento. Este bloque de naciones puede comenzar a utilizarla de forma directa para liquidar su comercio interno. Petróleo de Rusia hacia India. Tecnología de China hacia Brasil. Productos agrícolas de Brasil hacia China. Bienes industriales de India hacia Egipto. Todos estos flujos pueden canalizarse ahora mediante el sistema basado en la unidad. Cada operación que circula por esta vía reduce la dependencia del sistema tradicional. Cada transacción refuerza la autonomía del bloque. Cada acuerdo consolidado amplía la red. A esta base poblacional se suma un poder económico combinado que supera los 28 billones de dólares en Producto Interno Bruto. Se agrega además el control de recursos estratégicos como petróleo, gas, minerales críticos, tierras raras y producción agrícola a gran escala. Esta combinación crea un efecto gravitacional, atrae socios, genera incentivos, refuerza su legitimidad, aumenta su influencia. Por esta razón, el proyecto adquiere una relevancia histórica. Su tamaño, su alcance y su integración le otorgan un potencial global que resulta imposible de ignorar. Las autoridades financieras tradicionales comprenden que se trata de algo más que una iniciativa regional.
representa un cambio profundo en la arquitectura del comercio internacional. Todo este proceso impacta directamente en un activo que muchas personas ya poseen o consideran una reserva de valor: el oro. La razón es estructural. Al estar la unidad respaldada en un 40% por oro físico, cada paso en su expansión genera una presión constante sobre la demanda del metal. Este respaldo convierte al oro en una pieza central del nuevo sistema. Deja de ser únicamente un refugio histórico y pasa a funcionar como un componente operativo dentro de una arquitectura monetaria internacional en crecimiento. Las naciones BRICS ya ocupan una posición dominante en el mercado aurífero. China, Rusia e India se encuentran entre los mayores productores y compradores del mundo. Durante años han incrementado sus reservas de manera sostenida, acumulando toneladas de metal como parte de sus estrategias de protección financiera. Este proceso comenzó mucho antes del lanzamiento de la unidad. Responde a una visión de largo plazo orientada a reducir la dependencia de monedas externas y fortalecer la soberanía monetaria. Sin embargo, con la aparición de este nuevo sistema, esa acumulación adquiere un significado todavía mayor. Si la unidad alcanza una adopción amplia, si más países se integran al mecanismo, y si un volumen creciente de comercio comienza a liquidarse a través de esta plataforma, la necesidad de respaldo en oro puede crecer de forma acelerada. Cada nuevo socio implica más reservas. Cada nuevo flujo comercial exige más cobertura. Cada expansión del sistema aumenta la presión sobre el metal. Este escenario ya está siendo analizado por las principales instituciones financieras del mundo. Bancos de inversión como JP Morgan han proyectado que el precio del oro podría alcanzar los $5,000 por onza hacia finales de 2026. Otros analistas plantean escenarios todavía más elevados, con estimaciones cercanas a los $8,000 si la unidad logra una adopción generalizada. Estas proyecciones no surgen del entusiasmo ni de la especulación sin fundamento. Se basan en una lógica simple y directa: oferta y demanda. Por un lado, existe una demanda institucional creciente. Bancos centrales, fondos soberanos y organismos financieros de países BRICS necesitan adquirir oro de manera constante para respaldar un sistema monetario en expansión. Esta demanda no es ocasional, es permanente, es estratégica, es estructural. Por otro lado, la oferta global de oro físico es limitada. La producción minera crece lentamente. Los nuevos yacimientos son cada vez más difíciles de explotar. Los costos aumentan. La cantidad de metal disponible en el mercado no puede expandirse al mismo ritmo que la demanda. Esta combinación genera un desequilibrio progresivo. Más compradores compitiendo por una cantidad relativamente estable de recursos. En este contexto, la unidad deja de ser solamente una innovación financiera. Se convierte en un factor capaz de transformar el mercado del oro a largo plazo. Introduce una fuente de consumo constante vinculada al funcionamiento mismo del sistema monetario. Cada transacción liquidada en unidades requiere respaldo. Cada unidad emitida necesita cobertura en metal. Cada aumento en el volumen de operaciones implica una necesidad adicional de reservas. Más unidades en circulación significan más demanda de oro. Más comercio dentro del sistema implica más presión sobre el mercado. Más países integrados refuerzan este ciclo. Y el potencial es enorme. Se trata de un mecanismo que, con el tiempo, podría procesar billones de dólares en intercambios comerciales cada año. Cada uno de esos movimientos representa una fracción respaldada por metal físico. En conjunto, este proceso configura un cambio profundo en la relación entre el sistema monetario global y el oro. El metal deja de ser solo un refugio pasivo y pasa a convertirse en un pilar activo de una nueva arquitectura financiera en expansión. Para comprender el verdadero alcance de este cambio, resulta necesario entender un concepto que millones de personas desconocen, aunque se benefician de él todos los días. Los economistas lo llaman el privilegio exorbitante del dólar. Se trata de una ventaja histórica construida a lo largo de décadas. Una posición única que ningún otro país ha logrado replicar.
Su origen está en el hecho de que, durante generaciones, el dólar ha sido la moneda central del comercio internacional, de las reservas globales y de las transacciones financieras más importantes del planeta. Este dominio genera beneficios extraordinarios. Debido a que casi todos los países necesitan dólares para operar en el sistema global, existe una demanda constante de activos denominados en esa moneda. Bonos, deuda, instrumentos financieros y reservas bancarias giran en torno al dólar. Como resultado, Estados Unidos puede endeudarse con mayor facilidad y a un costo menor que cualquier otra nación. Siempre hay compradores dispuestos a financiar su deuda. Al mismo tiempo, este sistema permite sostener déficits comerciales gigantescos durante años. Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta, pero ese desequilibrio no genera una crisis inmediata. Otros países necesitan dólares para participar en el comercio mundial, por lo que aceptan esos desequilibrios y acumulan la moneda como reserva. Existe además un tercer elemento todavía más delicado. El control del sistema del dólar otorga una herramienta geopolítica de enorme poder. A través de sanciones, congelamiento de activos y exclusión financiera, se puede limitar el acceso de países enteros al sistema internacional. Quien controla la infraestructura monetaria, controla el flujo del dinero. Durante décadas, este conjunto de ventajas ha funcionado como una forma de subsidio invisible, un beneficio permanente que fortalece la posición económica, política y financiera de Estados Unidos sin necesidad de declararlo abiertamente. La aparición de la unidad BRICS representa un desafío directo y cuidadosamente calculado a este esquema. No se trata de un colapso inmediato del dólar, ni de una crisis repentina. Los procesos estructurales de esta magnitud rara vez ocurren de forma explosiva. Se desarrollan lentamente, acumulando presión con el paso del tiempo. La unidad introduce un elemento nuevo: competencia. Por primera vez en la historia moderna, existe un sistema alternativo creíble, respaldado por economías relevantes, diseñado para operar a gran escala fuera del circuito tradicional. Este sistema ofrece a los países una opción real para reducir su dependencia del dólar. Donde antes existía un monopolio, ahora surge una alternativa. Cada vez que una nación decide liquidar una parte de su comercio en unidades en lugar de dólares, ocurre un pequeño cambio invisible. La demanda global de dólares disminuye ligeramente. El flujo se diversifica. El dominio se debilita de forma casi imperceptible. Una sola operación no altera el sistema. 100 tampoco. Miles comienzan a marcar una tendencia. Millones construyen una nueva realidad. Cuando varios países toman esa decisión de manera sostenida, incluso para una fracción de sus intercambios, el efecto se acumula. La base que sostiene el privilegio exorbitante empieza a desgastarse lentamente. Este proceso no produce titulares espectaculares de un día para otro. No genera pánico inmediato. Funciona como una erosión constante, silenciosa, persistente, difícil de revertir. Estados Unidos no enfrenta un derrumbe repentino. Enfrenta el inicio de una pérdida gradual de su ventaja más poderosa, y una vez que este proceso se pone en marcha, tiende a reforzarse a sí mismo. A medida que más países adoptan la alternativa, ésta se vuelve más eficiente, más confiable, más atractiva, más integrada. Cada nuevo participante aumenta el valor del sistema. Cada nueva transacción fortalece la red. Cada nueva adhesión reduce la dependencia del modelo anterior. Con el tiempo, los beneficios de la alternativa comienzan a superar los costos de permanecer en el sistema tradicional, y cuando ese punto se alcanza, el cambio se acelera. Este es el verdadero significado estratégico de la unidad. No busca destruir el sistema existente de inmediato. Busca ofrecer una salida viable, una puerta abierta, un camino alternativo. Y en el mundo financiero, cuando aparece una alternativa funcional a un monopolio histórico, el equilibrio de poder nunca vuelve a ser el mismo. Existe una implicación estratégica que va más allá de los países que ya forman parte del bloque, un efecto silencioso que se está desarrollando en las naciones que todavía permanecen fuera, pero que observan cada movimiento con atención.
Se trata del impacto de la unidad en los países terceros. Economías emergentes como Indonesia, Nigeria, Turquía, Bangladesh, Pakistán y Vietnam enfrentan una realidad compleja. Muchas de ellas cargan con niveles elevados de deuda denominada en dólares. Sus ingresos se generan en monedas locales que tienden a debilitarse con el tiempo, mientras que sus obligaciones externas permanecen vinculadas a una divisa fuerte. Este desajuste crea una presión constante. Cuando sus monedas se deprecian, el peso real de la deuda aumenta. Cada pago se vuelve más costoso. Cada refinanciamiento se vuelve más difícil. Cada crisis externa amplifica el problema. A este factor se suma la dimensión geopolítica. Estas naciones suelen ubicarse en una posición intermedia entre grandes potencias. Reciben presiones simultáneas desde distintos centros de poder. Deben equilibrar relaciones con Estados Unidos, China y otros actores estratégicos sin perder estabilidad interna. En este contexto, la unidad no representa una postura ideológica ni una alineación automática con un bloque específico. Para sus dirigentes, ministros de Economía y bancos centrales, el interés es fundamentalmente pragmático. Lo que buscan es margen de maniobra. Buscan opciones que les permitan reducir vulnerabilidades. Buscan herramientas para diversificar riesgos. Buscan mecanismos que les otorguen mayor control sobre sus decisiones económicas. La unidad ofrece precisamente eso. Ofrece una alternativa para comerciar con socios relevantes sin quedar completamente expuestos a la volatilidad del dólar. Proporciona una vía para estructurar acuerdos fuera de ciertos marcos tradicionales. Permite distribuir el riesgo entre distintos sistemas. También funciona como una póliza de protección frente a escenarios extremos. En situaciones de sanciones, restricciones financieras o presiones diplomáticas, contar con un canal alternativo puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la crisis. Cada episodio de estrés relacionado con la deuda en dólares refuerza este razonamiento. Cada vez que una moneda local sufre una caída abrupta, cada vez que se encarecen los pagos externos, cada vez que una decisión tomada por la Reserva Federal genera turbulencias en los mercados emergentes, la alternativa BRICS gana atractivo. Este patrón se repite con una regularidad creciente. Así es como un fenómeno monetario se transforma en un proceso geopolítico. Lo que comienza como una opción técnica termina convirtiéndose en un factor de alineamiento estratégico. La unidad actúa como un campo gravitacional. Atrae a países que buscan mayor autonomía financiera. Atrae a gobiernos que desean reducir dependencias históricas. Atrae a economías que aspiran a mayor soberanía en sus decisiones. Este sistema no sustituirá al dólar de manera inmediata ni universal. La transición ocurre por capas, por regiones, por sectores. Se desarrolla de forma gradual. Con el tiempo, el mundo comienza a organizarse en distintas esferas financieras, bloques interconectados, pero cada vez más diferenciados. Circuitos monetarios paralelos que coexisten y compiten. La existencia de una infraestructura funcional cambia por completo el cálculo estratégico. La unidad ya está operando, ha sido probada, ha demostrado capacidad técnica, ha procesado comercio real, ha resistido presiones iniciales. Esto envía un mensaje claro a los países observadores. Integrarse dejó de ser una apuesta arriesgada. Pasó a ser una opción viable. Y esa posibilidad, más que cualquier discurso, representa el verdadero desafío para el dominio tradicional del dólar. Porque cuando existe una alternativa creíble, estable y accesible, la lealtad automática desaparece. Lo que surge en su lugar es la elección. Y en el sistema financiero global, la aparición de la elección cambia todas las reglas del juego. Llega el momento de abordar el mayor punto de incertidumbre de todo este proyecto. El factor que puede definir su éxito o su fracaso a largo plazo. El elemento más delicado de la unidad. La cohesión interna. Para que este sistema no solo se lance, sino que realmente se consolide durante años y décadas, las naciones BRICS necesitan sostener tres condiciones extremadamente difíciles al mismo tiempo. Confianza mutua,
coordinación permanente y compromiso colectivo. Y precisamente ahí se encuentra su mayor vulnerabilidad. Dentro del bloque existen tensiones profundas que no pueden ignorarse. China e India, los dos miembros con mayor peso demográfico, mantienen disputas territoriales activas y han registrado enfrentamientos militares incluso en 2020, con pérdidas humanas, mientras compiten de forma constante por influencia en Asia. Rusia y China muestran una postura coordinada frente a Occidente, pero su relación histórica está marcada por rivalidades en Asia Central y por desconfianzas acumuladas durante décadas. Brasil presenta un contraste evidente, con un sistema democrático, ciclos políticos cambiantes y prioridades internas muy distintas al modelo centralizado de Rusia. Sudáfrica, por su parte, enfrenta una realidad diferente, con una economía mucho más pequeña en comparación con China o India, lo que genera desequilibrios en influencia, poder de negociación y beneficios dentro del bloque. Administrar una moneda compartida implica renunciar a una parte importante de la soberanía monetaria. Significa ceder control sobre tasas, reservas, políticas cambiarias y estrategias financieras nacionales. Representa aceptar decisiones colectivas que pueden no beneficiar siempre a todos por igual. Para cualquier país con identidad fuerte, historia propia y ambiciones geopolíticas, esta cesión resulta extremadamente difícil. Surgen entonces preguntas inevitables. ¿Qué ocurre cuando uno de los miembros atraviesa una crisis profunda? ¿Quién asume el costo del rescate? ¿Cómo se reparten las responsabilidades? ¿Quién define la política monetaria común? ¿Quién administra las reservas de oro? ¿Quién tiene la última palabra cuando aparecen desacuerdos? ¿Qué sucede si las relaciones políticas entre dos miembros se deterioran? Estas preguntas ya han destruido proyectos similares en el pasado. La experiencia del euro es un ejemplo claro. Durante la crisis de deuda de Grecia, el sistema estuvo al borde del colapso por problemas de coordinación, solidaridad limitada y tensiones internas, y en ese caso se trataba de países con décadas de integración política, institucional y cultural. El bloque BRICS carece de ese nivel de integración histórica. Por esta razón, muchos analistas consideran que el mayor riesgo de la unidad no proviene del exterior. No surge principalmente de sanciones, presiones diplomáticas o competencia financiera occidental. La amenaza principal podría ser interna: fracturas políticas, conflictos de intereses, prioridades divergentes, desacuerdos estratégicos y dificultades para sostener decisiones conjuntas a largo plazo. Existe una apuesta implícita en muchos círculos financieros, la idea de que, con el tiempo, las contradicciones internas terminarán debilitando el proyecto. Sin embargo, también existe un argumento poderoso en sentido contrario. La presión externa puede funcionar como un elemento unificador. Las naciones BRICS presentan diferencias profundas, pero comparten una preocupación central: reducir su exposición a un sistema financiero dominado por potencias que pueden utilizarlo como instrumento de presión. La experiencia de Rusia funcionó como advertencia. Demostró que el aislamiento financiero puede aplicarse con rapidez. Mostró que las reservas, los activos y los flujos comerciales pueden ser bloqueados desde fuera. Ese episodio dejó una huella duradera. Desde entonces, la búsqueda de autonomía financiera dejó de ser una aspiración abstracta y pasó a convertirse en una prioridad de seguridad. Este interés compartido crea un incentivo poderoso para cooperar. Supera, al menos en el corto y mediano plazo, muchas diferencias políticas y culturales. La necesidad de protección genera disciplina. La percepción de vulnerabilidad fortalece la coordinación. El riesgo externo refuerza la cohesión interna. El futuro de la unidad dependerá de este equilibrio frágil, de la capacidad de sus miembros para gestionar conflictos sin romper el sistema y de su habilidad para priorizar objetivos comunes sobre intereses inmediatos. En ese punto se define todo. Porque en el mundo financiero los proyectos más ambiciosos no fracasan solo por ataques externos. Muchas veces caen por no lograr mantener la unidad desde dentro. Llega el momento de unir todas las piezas y formular la evaluación final.
¿Qué significa realmente la entrada en funcionamiento de la unidad BRICS en enero de 2026 para el sistema financiero global? Esta no es la historia de la desaparición inmediata del dólar. Ese tipo de titulares buscan atención, pero carecen de sustento real. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo y duradero. El lanzamiento de la unidad representa el inicio de una transformación lenta, progresiva y estructural de la arquitectura financiera internacional. La verdadera victoria de este sistema no consiste en reemplazar al dólar de forma inmediata. Su éxito radica en existir, operar y demostrar que una alternativa funcional es posible. Durante más de 8 décadas, desde Bretton Woods, prácticamente no existía una opción real. El dólar dominaba las reservas, las liquidaciones y el comercio internacional. Era el eje central del sistema. Hoy, por primera vez en generaciones, aparece una elección. Y cuando surge la elección, el equilibrio de poder cambia. Lo que se está presenciando en tiempo real es el final de un monopolio absoluto y el comienzo de una competencia auténtica entre monedas de reserva globales. El dominio del dólar comienza a enfrentar una presión constante y acumulativa en lugar de un colapso repentino. Cada transacción desviada, cada acuerdo alternativo, cada país que diversifica, contribuye a ese proceso gradual. Este nuevo escenario también otorga a muchas naciones un nivel de apalancamiento que antes no existía. En el pasado, las amenazas de sanciones funcionaban porque existían pocas alternativas reales. Ahora, algunos países pueden responder con hechos, trasladando parte de su comercio al sistema de la unidad. Esto modifica de manera profunda las dinámicas de negociación internacional. El mundo tampoco se divide en dos bloques cerrados de forma inmediata. Lo que emerge es un ecosistema financiero más complejo, flexible y fragmentado. Un entorno de múltiples capas, donde los países utilizan distintos sistemas según el contexto. Parte del comercio se mantiene en dólares, parte se canaliza en unidades, parte se realiza en euros, parte en yuanes. Cada transacción responde a intereses estratégicos específicos. En este nuevo panorama multipolar, la unidad BRICS ha establecido una presencia firme. Una vez que una infraestructura financiera de este tamaño se consolida, resulta extremadamente difícil eliminarla. El sistema ha cambiado de manera irreversible. Las reglas que dominaron las finanzas globales durante décadas están siendo reescritas en tiempo real. Este cambio no es abstracto. Afecta directamente a inversionistas, empresas, gobiernos y ciudadanos comunes. Impacta en monedas, ahorros, flujos comerciales, oportunidades y riesgos. Comprender este proceso dejó de ser una opción secundaria. Se ha convertido en una necesidad estratégica. El mundo que surge de esta transformación será diferente al que existió durante generaciones, más fragmentado, más competitivo, más impredecible, más descentralizado. La era de la supremacía incuestionable del dólar ha llegado a su final. Lo que viene después todavía se está construyendo. Su forma definitiva permanece abierta. Pero una cosa es clara: ignorar este cambio ya no es posible, porque el nuevo sistema financiero global ya está en marcha, y su impacto apenas comienza a sentirse. Si este análisis ayudó a comprender mejor cómo está cambiando el sistema financiero global y por qué estos movimientos marcarán el futuro de las próximas décadas, entonces este contenido cumplió su propósito. Porque entender estas transformaciones antes que la mayoría marca la diferencia entre reaccionar tarde o prepararse con tiempo. Por eso, si este tipo de investigaciones profundas, claras y sin ruido mediático aportan valor, suscribirse al canal es la mejor forma de mantenerse informado sobre lo que viene. Cada semana se analizan los cambios reales que están ocurriendo detrás de los titulares, con contexto, datos y visión estratégica. Compartir este video también puede ayudar a otras personas a proteger sus decisiones, su trabajo y sus ahorros en un mundo que está cambiando más rápido de lo que muchos imaginan. Gracias por acompañar este análisis hasta el final. Gracias por dedicar tiempo a entender lo que pocos están observando con atención. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las fuerzas ocultas que están redefiniendo el poder, el dinero
y el futuro del mundo.